Hola, vamos a compartir el devocional de hoy. Como cada jueves, estamos en Salmo 105 y vamos a ver los versículos 23, 24 y 25. El pasaje en sí es corto, pero contiene algo que nos habla bastante al corazón y a nuestra vida. Oremos. Señor y Padre, gracias por esta palabra que tú cada día nos das, que tenemos en nuestras manos, que podemos ir a ella y, como siempre, orando para que tú hables a nuestro corazón. Gracias porque por ella tú nos instruyes, por ella también tú nos consuelas. Pedimos, Señor, que hoy sea un día como ese, donde tu palabra obre en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 105 es un salmo relativamente largo, si se quiere. Va a narrar la historia de cómo Dios va a crear la nación de Israel en el pacto con Abraham, y luego va contando historias de los patriarcas, de José, y cómo la nación entra en Egipto y luego es liberada. O sea, básicamente lo que vemos en los 5 primeros libros de la Biblia, resumidos en un salmo. Y en este trozo en particular, los versículos 23 al 25, va a hablar algo que nosotros vivimos continuamente, aunque a primera vista no nos parezca. Yo veía lo siguiente: muchas veces vamos a encontrarnos en situaciones que nos preguntamos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Si íbamos bien, eh, si pensamos que estamos haciendo las cosas de acuerdo con el Señor. ¿Y por qué pasó lo que pasó, por ejemplo? Y es un poco quizás lo que uno ve en la mente de los israelitas que estaban en Egipto. Eso es lo que narra el texto. Dice, después entró Israel en Egipto. Israel como nombre de la nación. Israel, recordamos que es el nombre que el Señor le puso a Jacob. Y Jacob, y aquí usa el otro nombre, el de la persona, moró en la tierra de Cam. Y entendiendo de Jacob, en toda su descendencia, que cuando entraron en la tierra de Cam, o el valle de Gosén en Egipto, eran entre 70 y 75 personas, según la cuenta de los que estaban antes en Egipto, por ejemplo José, o no. Eh, y eran muy pocos, y vemos que entraron bendecidos por Dios. De hecho, Faraón le dice, tomen la tierra, alimenten sus ganados, vivan tranquilos aquí. Todo bien, ¿sí? Luego dice, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Y aquí hay dos cosas en este versículo. Uno, que Israel, que entró en un número muy pequeño, sale muy engrandecido. Millones de personas son las que salen después hacia la tierra prometida y los 40 años en el desierto. Pero estos que entraron como amigos, ahora son enemigos. ¿Qué pasó entre medio? Cambió el corazón de ellos, de los egipcios, para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Pregunta, ¿hizo algo mal Israel? Respuesta, no. ¿Y por qué Dios entonces permite este mal? Y a eso iba al principio con cuando nos pasan cosas y pensamos que estamos bien, y probablemente estemos bien. ¿Por qué nos pasan? ¿Por qué Dios permite esto? Y eso es lo que conocemos bíblicamente también como pruebas. Y las pruebas vienen a ojos de uno en el momento menos pensado, quizás, pero a ojos del Señor cuando corresponde. De hecho, leemos en el texto en Éxodo que esto ocurrió en el tiempo que el Señor había establecido, y lo había dicho mucho antes en Génesis. No era algo extraño, estaba dentro de los propósitos de Dios, y esa es la respuesta que debiera satisfacer nuestras preguntas. Esto está en los propósitos de Dios. Ahora, y bueno, ¿cuáles son esos propósitos de Dios? Y lo que entendemos es que muchas veces Dios va a hacer una obra y nos va a escoger para hacer esta obra. Vayamos a lo antiguo. Escogió a Abraham, ¿cierto? Cualquier gente que vivía en Ur de los Caldeos, escogió a Abraham, y en Abraham va a hacer un pacto mediante el cual va a formar esta nación de Israel. Y uno se pregunta, ¿y Abraham fue probado? Y la respuesta es obviamente que sí, ¿o no? ¿Y cómo le fue? Vemos en el mismo capítulo 12 de Génesis, cuando Dios hace el pacto con Abraham, que ocurre un hambre en la tierra. Entonces Abraham va a Egipto.
Y esa hambre que hubo en la tierra no es porque sí. Dios permitió eso, una prueba. Y cuando va a Egipto, Abraham falló la prueba, le dice a su mujer que diga que es su hermana y pone en riesgo el pacto entonces de la descendencia que Dios hace con él. Eh, Aprobó la prueba Abraham y uno ve así a la primera decir que no. Y luego vamos a ver más adelante en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios prueba nuevamente a Abraham, ahora con la vida de Isaac, el sacrificio. ¿Y qué pasó ahí? ¿Aprobó la prueba Abraham? Absolutamente. Y tanto que es un ejemplo grandioso y que muestra también lo que va a pasar en la cruz. Entonces hay una enseñanza grande ahí, mediante la prueba de alguien. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que cuando Dios lo prueba a alguien, y puede ser a ti y a mí hoy día, mediante esa prueba va a enseñar a muchos los propósitos de Él. Qué bueno que uno puede hacer de bendición para otro. Ahora, ¿qué pasa con la prueba en uno? Que en la prueba uno sale fortalecido. Y la fe de Abraham fue fortalecida mediante esa prueba. Por lo tanto, también el sujeto de la prueba, sea tú o yo, vamos a salir crecidos. ¿Sí? Entonces las pruebas tienen un propósito. Ahora, si nosotros vamos leyendo la Biblia, vamos a darnos cuenta que Dios nos llamó a su reino mediante la fe en su glorioso Hijo para que nosotros le demos a Él la gloria, para que nosotros crezcamos a semejanza del Hijo, porque Él está restaurando la creación del hombre, hecho a su imagen y semejanza, que fue quebrada por el pecado, en nosotros, en Cristo, a su imagen y semejanza. Ahora, como nosotros no somos como Cristo, no amamos como Él, tendemos a ser más egoístas, por ejemplo, tendemos a ser orgullosos en vez de humildes y una serie de otras cosas o atributos más que podemos ir viendo en nuestra propia personalidad o carácter. Dios va a ir trabajando en nuestras vidas mediante estas pruebas para que nosotros veamos lo que no queremos ver, lo que dije al principio. ¿Por qué me pasa ahora lo que me pasa si yo estaba bien? Bien a mis ojos. Pero Dios quiere algo más que es más grandioso, que es más glorioso, que uno, yo no lo veo y lo otro no se me ocurre. Puedo orar para que el Señor me use en gran manera. Es una muy buena oración y Dios va a querer hacerlo, pero no como yo estoy, sino que va a transformar un poco más mi carácter a la forma de Cristo para usarme realmente para su gloria. ¿Cómo? Bueno, me va a someter a una prueba para que yo entienda lo que aún no he visto, para que yo cambie cosas que tengo que cambiar o incorpore en mi carácter cosas que aún no tengo. Esa es la forma en que Dios trabaja. Y cuando leemos estos textos, cómo hubo un cambio en una situación que fue dramático, que no nos extrañe entonces si Dios está obrando de la misma manera en nosotros. Entonces, cuando estemos en una prueba, no nos quejemos. Dios está poniendo su mano sobre ti, con poder, con amor, con misericordia, con justicia, con todos los atributos de Él. Y reclamar contra eso es negar la obra que Dios quiere hacer en ti. Al contrario, nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame a entender qué es lo que debo hacer para aprobar esta prueba, para salir fortalecido, para que tus propósitos sean hechos en gran manera. Esa es la oración que tenemos que hacer en las tribulaciones, cuando lo estamos pasando mal. Y nos acordamos del salmista cuando decía: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún tengo que alabarlo, porque Él está haciendo estas cosas. O en el Nuevo Testamento, en la carta a Santiago: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque Dios está haciendo algo grande en ti. Dios te bendiga.